Doctor Minaya, vamos a hablar en esta ocasión de un tema que nos preocupa, además del COVID, existe la viruela símica, la viruela del mono que ahora viene a inquietarnos, como si nos faltara, ¿no? Como si nos faltaran problemas. Y le quiero Sí. comenzar preguntando, esta viruela no es nueva, entiendo que es una enfermedad ya conocida, antigua, pero que se está propagando de una manera inusual. ¿Por qué cree que se está dando esa propagación inusual de esa enfermedad? Bueno, haciendo un poco historia, se descubre en 1958, todavía en ese tiempo existía la viruela humana y estábamos en pleno proceso de erradicación en el mundo. Entonces, muchas personas mayores en aquel tiempo eran jóvenes y recibían la vacuna. Más o menos hasta los años 80 en que se ponen con intensidad las vacunas contra la viruela humana y después comienza a reducirse, había muy poquitos casos de la viruela símica. En el 70 se detecta por primera vez brotes y luego hay un momento en que hay un silencio casi por 40 años. En realidad es el periodo en el que se iba manteniendo eh, esta respuesta de inmunidad de rebaño, entre comillas, protección cruzada que teníamos los humanos contra este tipo de viruela. Pero no es una enfermedad rara en algunos países del África, solamente entre el 2020, entre el 2016 y el 2022, en esa zona se han producido cerca de 10.000 casos. Y sí es mucho, y entonces y hemos tenido una letalidad que no excede el 10% en el Congo. En el África Occidental esa letalidad está alrededor del 3%, casi siempre asociada a personas que no reconocieron a ti o que tenían alguna otra condición sinérgica, como por ejemplo VIH o algún estado de desnutrición Claro, avanzado. inmunodeprimidos, digamos, inmunodeprimidos. Depresión, correcto. Mm. Entonces ahí es donde se generan algún tipo de esta situación de De enfermedad severa y mortalidad. muerte, ¿no? Es decir, no se trata La de una enfermedad, enfermedad letal, salvo en algunas poblaciones inmunodeprimidas o debilitadas por alguna comorbilidad, en todo caso. ¿Es así también con la cepa que ha llegado al Perú? ¿Es esta la cepa que ha llegado? Bueno, hay un caso nada más confirmado, pero ¿qué se espera? ¿Y qué tipo de letalidad hablamos? lo que no vamos a tener, creo yo, si es que somos apuesta, una situación muy severa. Ya lo ha demostrado la marcha de la pandemia, de estas epidemias en el África, van relativamente lentas, y en Europa, en este caso, que suman ya alrededor de unos 850 casos, lo que hemos visto es que en realidad estos casos empiezan en el mes de abril, en la última semana del mes de abril probablemente, se, se expresa oficialmente el reconocimiento de la epidemia en el Reino Unido alrededor del 7 u 8 de mayo, y de ahí para esta época suman cerca de unos 740 casos, si no me equivoco, que son los que se han registrado, especialmente en comunidades de hombres que tienen sexo con hombres. El origen de la situación epidémica, eso por un seguimiento de casos y contactos, se ha trazado como estar ligado a las Islas Canarias, a la Gran Canaria. Y probablemente es por ahí donde se ha introducido no solamente hacia el Reino Unido, sino hacia España, ¿no? Y otros países en Europa. Esto es lo que Ahora, sostenía el doctor Hyman, estaba leyendo yo, a partir de ciertas festividades y ciertas fiestas rave y tal, entonces tiene una lógica por ese lado, esa propagación tan masiva hacia Europa. sí, sí, efectivamente, y es como vemos nosotros, todas las enfermedades
se aceleran cuando nosotros tenemos un contacto estrecho entre personas o donde se expresa algún factor de riesgo en particular. En este caso, y esto no está ligado a una transmisión sexual necesariamente, aparentemente ha afectado a comunidades de hombres que tienen sexo con otros hombres, pero eso es debido al contacto estrecho que se tiene en el momento de mantener relaciones sexuales, y podría suceder también, como ha demostrado el mismo VIH, que se transmita hacia poblaciones puente, población bisexual, y probablemente después a la ¿no? El estado en que se encuentra el brote en Europa, en el Reino Unido en particular, que es el país que tiene el mayor número de casos, es lo que ellos sitúan como un escenario de tipo 2, es decir, limitado a algunas comunidades con alto número de contactos, sin que se exprese todavía una transmisión comunitaria generalizada, es decir, no está pasando a otros grupos de comunidad. Por cierto, sí, algunos contactos heterosexuales dentro de la comunidad, pero muy limitados, o sea, contactos estrechos, ¿no? Ujú. Y lo que hay que tener, pues, es, en este caso, es una clara identificación, o sea, primero comunicación de la situación, riesgos, de las características de la enfermedad, señalarle a las personas que la enfermedad, que por supuesto es de preocupación, que no va a ser especialmente letal, siempre que nosotros sepamos advertirla a tiempo, que no permitamos que contagie si es que tenemos algún problema como inmunodepresión o cualquier otra condición. Inmunodepresión puede tener un rango muy amplio, ¿no? Digamos que puede ir de controlada, pasando por un cáncer, o hasta un VIH, ¿no? Es decir, no tenemos por qué pensar en una lógica distinta, no tenemos que estigmatizar a las poblaciones, que es ahí donde hay una circulación en ese instante, pero que eso va a ser rebasado en algún momento dentro de las próximas semanas probablemente, ¿no? Y Claro. lo que hay que hacer es advertir a la población señalar que hay que hacer vigilancia y notificación de los contactos rápidamente, ¿no? Claro, el contagio que es casi persona a persona a través de las lesiones, o si hay lesiones en la boca a través de la saliva, entiendo yo, eh, digamos, estrecha, no tiene que, por eso que usted me dice está asociado en algunos lugares a a contactos de sexo de hombres con hombres, pero también hay una preocupación por este tema, digamos, que en un mundo polarizado como el que existe ahora, con ideas tan digamos, tremendas, violentas contra la comunidad LGTB, hasta ONU-SIDA se ha pronunciado preocupándose porque se piense que es solo una enfermedad de transmisión sexual. Y usted me está diciendo que no Efectivamente, es así, no y Gabriela, necesariamente. ahí hay que remarcar, sucedido en los primeros brotes conocidos dentro de este periodo de tiempo. Hay otros brotes que sucedieron en los años anteriores. En la década pasada tuvimos brotes en los Estados Unidos, por ejemplo, casos, el brote estuvo ligado a una transmisión vinculada a animales domésticos. Esta no es una viruela que es privativa de los monos, se le llama así porque se encontró por primera vez una transmisión en un brote en monos que eran criados por laboratorios para experimentos, y ocurre ahí el primer brote, pero se encuentra en perritos de las praderas, en lemures, en ratas, en roedores, es decir, está en ese nivel. Y la forma de transmisión no es necesariamente sexual, puede ser por lesiones, heridas, contacto con las mucosas, el contacto con las secreciones de las vesículas, que son las que caracterizan a la enfermedad. Y nuevamente, empezó en esta ocasión, en este 2022, en este grupo de población, pero no es privativo de ellos, podría ocurrir en cualquier subpoblación. De hecho, de lo que se trata ahora es de que hay que tener una vigilancia y comunicación entre las personas que pertenecen a este colectivo, pero no es cuidar que tenemos que tener información para que tiene que saber reconocer la enfermedad y que tiene que tomarse las medidas de precaución.
Esta enfermedad tiene aproximadamente 21 días de periodo de incubación, con una media de 10 a 14 días. Va a durar 2 a 4 semanas la enfermedad en sí misma, y lo que hay que saber es que cuando una persona tiene las lesiones sospechosas, tiene que diagnosticarse inmediatamente, y ese sí aislarse. No es necesario que los contactos que no han desarrollado las lesiones se aíslen o entren en cuarentena. Lo importante es, una vez que detectaste la presencia de estas erupciones, ¿no? O sea, Y por el supuesto contagio vigilar. se da una vez que aparecen las erupciones. O sea, vayamos un poquito lento. Comienza con fiebre, ¿no es cierto? Comienza Malestar, con como una fiebre. cosa, y se puede confundir tal vez con alguna gripe fuerte y tal, pero es cuando aparecen las lesiones que hay que tener mayor cuidado. Es correcto. Hacia el 5.º día de la enfermedad van a aparecer las lesiones, y ahí es donde hay que tener mayor cuidado, porque secreciones son las que infectan. También en ese momento es posible tener una transmisión por vía respiratoria, ¿no? Por eso es que las medidas de protección, en este caso que ya estamos tan acostumbrados, continúan siendo las mascarillas, si es que nosotros donde creemos que puede haber transmisión o hay sospecha de transmisión, ¿no? Entonces, el uso de mascarillas, el lavado de manos siguen siendo las medidas de elección. Y por supuesto, si una persona tiene lesiones y las comunica oportunamente, va a recibir toda la atención necesaria, que en este caso es básicamente vigilancia para evitar de que uno vaya a desarrollar la enfermedad solo y que se pueda complicar solo, porque eso no sabemos si podría llevarlo a la muerte, dependiendo de tu estado, ¿no? En realidad, Claro. precedente. ¿Por Aquí qué es no es una especialmente situación tan... problemático, perdón doctor, porque he Sí, leído que en algunos casos mencionan a los niños como una población especialmente problemática con esta enfermedad? ¿Se refieren niños con problemas de salud o niños con un buen estado de salud también? en general, hemos recibido vacunas, casi todos los que hemos sido niños hasta los años 80, Hace hemos tiempo, recibido vacunas. hace un poquito nomás, hace Entonces, un después ratito. de eso, después la población ya no ha recibido vacuna contra la viruela, entonces no tiene protección cruzada. Es posible entonces que las personas que hoy día deben tener alrededor de 40 años o menos, no tienen esa protección cruzada contra la viruela, Ah, por el tema de las especialmente los más vacunas. jóvenes. Y los niños en particular, porque siempre son un grupo vulnerable, su respuesta inmunitaria no es la mejor, y suele transmitirse más donde hay colectivos que están muy pegados. Entonces, escuelas, cuarteles, universidades, donde tenemos contactos muy estrechos, siempre son un riesgo, ¿no? Eso es el momento en que haya transmisión comunitaria. Si no la hay, solamente tenemos que tener la precaución, el conocimiento, mantener las medidas de higiene y no preocuparnos más de la cuenta con esto. No parece Claro, que se vaya a convertir en una situación como ha sido el COVID, que es una rápida propagación, muy rápida en realidad, con un periodo de incubación muy corto. claro. Este es mucho más lenta, menos letal, y va a depender mucho del estado inmunitario, de la situación previa de las personas, ¿no? Doctor, y si se convirtiera, Dios no lo quiera, los APUs no lo quieran, se convierte en un problema de ya salud pública, si se propaga rápidamente, ¿hay manera de vacunar a la población contra esta enfermedad? O sea, la vacuna de la viruela sirve para esta cepa, No para tenemos este ya tipo de enfermedad. disponible vacuna contra la viruela humana. eh, Desde que se comenzó a sospechar ataques bioterroristas alrededor del 2010, 2011, un poco antes, ¿no? Fueron destruidos los últimos lotes de vacuna contra la viruela humana. Hay desarrollada vacuna contra esta viruela símica, pero están en fase de experimentación, de producción. Todavía no han sido producidas masivamente. Estoy seguro que debe estar aceleradamente trabajándose, y no dudo que va a estar disponible rápidamente, pero
Como ya se ha demostrado en el caso de COVID, tarda algunos meses que se llegue a una capacidad de producción que sea necesaria, eh, Ya. digamos, para poder prevenir. Pero en este momento, ese es uno de los armamentos. Sin embargo, hay uno que casi siempre olvidamos y que tiene que ver con el rol de la epidemiología de campo, el trabajo que se hace de control comunitario. Y es que hay que hacer una vigilancia epidemiológica mucho más intensa, sensible. En este caso, nosotros en el Perú tenemos, por ejemplo, los centros de referencia para infecciones de transmisión en varios lugares en el país. Están muy asociados al trabajo de epidemiólogos e infectólogos. Es uno de los primeros lugares donde hay que comenzar digamos, vigilar, porque una de las cosas que se ha demostrado es que casi el 30% de las personas que han desarrollado, perdón, 50% de las personas que han desarrollado eh, la viruela símica tuvieron un episodio de infección transmisión sexual previa. Es por el subgrupo poblacional donde está habiendo la transmisión ahora. Entonces, ese es un espacio donde hay que fortalecer ahora la captación sin descuidar la comunicación a toda la población. Y Claro. cuando tengamos esto, hay que saber que lo más efectivo es el seguimiento de los casos y los contactos. Sé que es muy difícil, hablando de relaciones sexuales, comportamientos sexuales, que la gente se abra totalmente, pero es una de las tareas que hay que tener. Y saber que en el momento que uno tiene la aparición de lesiones, hay que mantenerse aislado y también obviamente comunicado con las autoridades sanitarias para que ellas nos den la protección debida. Y con las Entonces, personas esa con las que se fase haya es la de tenido contención. contacto, obviamente, con las personas que se haya tenido contacto sexual y no sexual también, por si acaso, ¿no? Hacer ese Correcto. cerco. Por eso es que en este momento, más que la vacuna, nos ayuda a saber que este sistema de identificación, de seguimiento de contactos, de medidas de protección, como son el aislamiento y el mantener el soporte básico para evitar complicaciones, es lo esencial. En este momento es la mejor receta para poder detener el avance de la situación de epidemia, ¿no? Eso es lo que se está trabajando en otros países, que a pesar de que hemos tenido noticias de la identificación en la primera semana de mayo, tenemos un pequeño número todavía de casos en realidad, ¿no? En comparación, uno imagina en comparación con lo que ha sido la pandemia de COVID, en donde No, terrible. Claro, no hay en pocos comparación. Lo meses que pasa es teníamos que uno millones de está casos, ¿no? en una situación permanente de estrés con lo del COVID y uno siente que ya es un poco bíblica la situación, ¿no? De destrucción. Pero en todo caso, bueno saber, hay que acudir a la ciencia, hay que acudir a los científicos para saber qué terreno pisamos. Doctor, una última pregunta. ¿Existe pruebas que detecten o solamente uno tiene que fijarse en los síntomas y en la aparición de estas pequeñas como son como unas pues burbujitas, ¿no? Como Vesículas, sí. unas lesiones. Son, ¿Qué son? Exactas como la viruela, pues, ¿no? si Es uno tiene un como eritema, es como pequeñas tejiditas. erupciones, vesículas que tienen pus, como eso es. Entonces, a veces el líquido es transparente, si se infecta va a desarrollar una secreción purulenta. Son umbilicadas. Y cuando una persona se afecta, va a tener casi lo clásico, una enfermedad viral, dolor de cabeza, malestar del cuerpo, van a aparecer los ganglios, Claro, se que inflaman. van a ser dolorosos, a partir de eso aparecen después erupciones que aparecen por lo general primero en la cara, en las plantas de las manos y los pies, y luego, bueno, se pueden extender a todo el cuerpo, ¿no? Duran de 2 a 4 semanas, el periodo de incubación promedio que se encuentra en Europa en este momento es de 9.3 días, el periodo conocido en el África es hasta 21 días, tenemos acá una de las cepas menos letales, que es la de África Occidental, entonces eso también es una noticia que permite que tengamos eh, más racional, es decir, no hay que desesperarnos con esto, hay que saber de que hay riesgo, pero que si sabemos actuar bien, comunicar bien, tener organizados nuestros servicios,
no debería causar un impacto severo en el país. Y lo Perfecto. último, Sí. que no hay en este momento un tratamiento específico, no hay un medicamento específico para controlarlo. Hay antivirales que se han desarrollado en otros lugares que seguramente van a aparecer como alguna respuesta de la Organización Mundial de la Salud, del Centro de Control de Enfermedades, que están trabajando sobre esto, igual que el tema de la vacuna. Y creo que el elemento central aquí es estar comunicados. El diagnóstico existe en el Perú, es a través de pruebas biomoleculares, incluyendo la genotipificación. No se está haciendo masivamente, se hace solamente a casos sospechosos. ¿Qué casos son sospechosos? Aquellos que pueden tener alguna enfermedad que la población todavía no está identificando, o que los trabajadores claramente, o donde hay alguna duda, como por ejemplo varicela, inclusive las lesiones de enfermedad en ocasiones producen vesículas pequeñitas, también pueden ser posibles que se reporten, y en el Instituto Nacional de Salud se van a hacer las pruebas correspondientes para poder hacer el diagnóstico, ¿no? En ese momento es ahí donde se están derivando todas las muestras. Perfecto, doctor Minaya. Quedamos entonces pues más tranquilos, más informados sobre todo, y acudiendo a quienes debemos acudir, que son ustedes los científicos, los que pueden ayudar en esta nueva situación de riesgo. Estamos comunicados entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenas noches. Gracias.